Me llamo Marco Aurelio, tengo 28 años y soy un emprendedor de Chicago. Aquella noche, me encontraba en el vestíbulo de mármol del Hotel Fontainebleau, en Miami, rodeado por el aroma a cuero y perfumes caros que flotaba en el aire. Era un recordatorio de que estaba entre la élite empresarial en la cumbre tecnológica global. Mi pequeña empresa no era nada comparada con los gigantes que dominaban el mercado, pero había viajado hasta aquí para aprender, conectar y, con algo de suerte, abrirme un camino en este mundo competitivo. El salón estaba lleno de hombres y mujeres en trajes de diseñador, sus risas resonaban bajo las arañas de cristal mientras brindaban con copas de champán. Me movía entre la multitud, observando, cuando de repente mis ojos se detuvieron en él, Lucio Vero, un magnate tecnológico de 35 años. Su traje azul oscuro, perfectamente cortado, resaltaba su figura, y su sonrisa confiada atraía las miradas como un imán. Nuestras miradas se cruzaron, y mi corazón dio un vuelco. Intenté convencerme de que era una casualidad, aparté la vista, pero cada vez que volvía a mirarlo, sus ojos seguían fijos en mí, intensos, como si pudieran ver más allá de mi fachada. Necesitaba un momento para recomponerme, así que me dirigí a la barra y pedí un vaso de agua con gas. Mientras esperaba, una voz profunda y tranquila sonó a mi lado, ¿buscas a alguien? Me giré lentamente, y allí estaba él, Lucio, de pie junto a mí, con una chispa de curiosidad en sus ojos oscuros. Solo, estoy observando el ambiente, respondí, esforzándome por mantener la calma. Él sonrió, una curva sutil en sus labios que desprendía seguridad. Yo te estaba observando a ti, Marco. Su franqueza me descolocó, pero había algo en su tono, una mezcla de calidez y determinación, que me resultó imposible de ignorar. Lucio Vero, dijo, extendiendo la mano con una elegancia natural. Conocía su nombre, multimillonario, innovador, un hombre cuya palabra podía mover mercados enteros. Marco Aurelio, contesté, sintiendo el calor de su apretón de manos, firme pero acogedor. Un placer, añadió, sosteniendo mi mirada un instante más de lo necesario. ¿Te gustaría charlar en un lugar más tranquilo?, preguntó, con un leve gesto hacia el bullicio del salón. Mi instinto me decía que debía ser cauteloso, pero algo en su presencia me atraía, como si prometiera una conexión que aún no entendía. Asentí, casi sin darme cuenta. Dejamos atrás el caos de la cumbre y subimos en un ascensor privado hasta su ático. El espacio era impresionante, ventanales del suelo al techo que mostraban el horizonte iluminado de Miami, muebles de cuero pulido y una barra reluciente con bebidas sofisticadas. Lucio sirvió 2 vasos de agua con gas, levantó el suyo y propuso un brindis, por los encuentros inesperados. Chocamos los vasos, y el sonido cristalino pareció marcar el inicio de algo nuevo. Nos sentamos en un sofá de cuero, y la conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Hablé de mis sueños, de mi startup, de las noches en vela trabajando para hacerla crecer. Lucio escuchaba con atención, sus preguntas eran precisas, como si realmente quisiera conocerme. Me preguntó qué me motivaba, qué me hacía levantarme cada mañana. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien veía más allá de mi currículum, que veía al verdadero Marco. Siempre eres tan directo, bromeé, tratando de aligerar el momento. Sus ojos brillaron con un toque de diversión. Solo con quienes despiertan mi curiosidad, respondió, y su voz tenía un matiz que me hizo sentir especial, como si yo fuera más que un invitado pasajero en su mundo. Hablamos hasta altas horas de la madrugada, compartiendo historias y risas. Había una conexión, algo intangible pero poderoso, que me hacía querer saber más de él. Sin embargo, cuando las luces del amanecer comenzaron a filtrarse por los ventanales, una duda se instaló en mi mente. Lucio era una figura pública, alguien cuyo nombre aparecía en titulares y cuya vida estaba bajo un microscopio. Yo era solo un emprendedor con grandes sueños y un pasado marcado por la lucha de aceptarme como hombre gay en un pueblo pequeño donde las miradas de juicio eran la norma. ¿Qué lugar podía tener yo en su universo? Bajo las luces deslumbrantes de Miami, conocí a alguien que me hizo creer en mí mismo. Pero,
¿Podría encontrar mi lugar en un mundo que no siempre acepta a quienes somos? Me llamo Marco Aurelio, tengo 28 años y soy un emprendedor de Chicago. Aquella noche en el Hotel Fontainebleau, tras mi encuentro con Lucio Vero, un magnate tecnológico de 35 años, algo en mí cambió. Su mirada intensa y su voz cálida habían dejado una marca que no podía ignorar. Después de cruzar miradas en el vestíbulo lleno de risas y copas de champán, acepté su invitación a charlar en un lugar más tranquilo. Dejamos atrás el bullicio de la cumbre tecnológica global y subimos en un ascensor privado hasta su ático, un espacio que parecía sacado de un sueño. Los ventanales del suelo al techo mostraban el horizonte de Miami, iluminado por neons que danzaban en la noche. Los muebles de cuero brillaban bajo la luz suave, y una barra de mármol exhibía botellas de bebidas sofisticadas, aunque Lucio optó por algo simple, sirvió 2 vasos de agua con gas, levantó el suyo y propuso un brindis. Por los encuentros que cambian todo, dijo, y el sonido de los vasos al chocar resonó en el silencio del ático. Nos sentamos en un sofá de cuero, y la conversación comenzó a fluir como si nos conociéramos de toda la vida. Hablé de mi startup, de las noches trabajando hasta el amanecer, de mis sueños de construir algo que marcara una diferencia. Lucio escuchaba con una atención que me desarmaba. Sus preguntas no eran superficiales, quería saber qué me motivaba, qué miedos cargaba, qué significaba para mí el éxito. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien veía al verdadero Marco, no solo al emprendedor que intentaba abrirse paso en un mundo implacable. Siempre eres tan directo, bromeé, tratando de aligerar la tensión que crecía en mi pecho. Lucio sonrió, y sus ojos brillaron con un toque de diversión. Solo con quienes me hacen querer saber más, respondió. Su voz tenía una calidez que me envolvía, como si cada palabra estuviera destinada únicamente a mí. Hablamos de todo, de su visión para transformar la tecnología, de mi infancia en un pueblo donde ser diferente era un peso, de las veces que ambos nos sentimos fuera de lugar. Había una conexión entre nosotros, algo que no podía explicar pero que sentía en cada risa compartida, en cada pausa llena de entendimiento. Las horas pasaron como minutos, y cuando el cielo comenzó a teñirse de rosa con el amanecer, me di cuenta de que no quería que la noche terminara. Pero entonces, una sombra de duda se coló en mi mente. Lucio era más que un hombre exitoso, era una figura pública, alguien cuyo nombre aparecía en titulares y cuya vida estaba bajo el escrutinio constante. Yo, en cambio, era solo un joven con grandes sueños y un pasado marcado por la lucha de aceptarme como hombre gay. En mi pueblo, las miradas de juicio y los susurros me habían hecho dudar de mí mismo durante años. Aunque había encontrado fuerza para ser quien soy, estar frente a alguien como Lucio me hacía preguntarme, ¿qué lugar podía tener en su mundo? Su ático, su confianza, su vida entera parecían pertenecer a una realidad que no era la mía. Mientras él hablaba, observé su rostro, buscando alguna señal de lo que realmente sentía. ¿Era esto solo una charla pasajera para él? ¿O había algo más en la forma en que me miraba, en la forma en que sus palabras parecían buscar un eco en mí? No tenía respuestas, pero una parte de mí quería creer que este encuentro significaba tanto para él como para mí. Cuando el sol comenzó a inundar el ático con tonos dorados, Lucio se levantó y me ofreció otro vaso de agua. No todos los días conoces a alguien que te hace querer detener el tiempo, dijo, y su sonrisa era tan genuina que mi corazón dio un vuelco. Pero la duda persistía. ¿Podía confiar en esta conexión? ¿O estaba dejando que mi esperanza me cegara? Los días siguientes prometían respuestas, pero también desafíos que aún no podía imaginar. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Comparte este video con tus amigos que buscan inspiración y esperanza. Juntos, hagamos brillar la luz de la inclusión. Las luces de Miami brillaban como promesas, pero en el corazón de esa ciudad vibrante, yo, Marco Aurelio, comenzaba a descubrir que incluso los encuentros más luminosos podían ocultar sombras.
Soy un emprendedor de 28 años, oriundo de Chicago, y mi vida había dado un giro inesperado desde que conocí a Lucio Vero, un magnate tecnológico de 35 años, en la cumbre tecnológica global. Aquella primera noche en su ático, hablando hasta el amanecer, había sentido una conexión que me hacía soñar con posibilidades que nunca antes había considerado. Lucio tenía una forma de hacerme sentir visto, como si mis sueños, mis luchas y mi esencia importaran. Pero también había algo en él, una reserva que no podía descifrar, como si una parte de su vida estuviera cerrada para mí. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y experiencias que nunca imaginé vivir. Lucio me invitaba a cenas en restaurantes con vistas al océano, donde el sonido de las olas acompañaba nuestras conversaciones. Paseábamos por Ocean Drive, riendo bajo las luces de neón, compartiendo historias que hacían que el tiempo volara. Me hablaba de sus proyectos, de cómo quería usar la tecnología para cambiar el mundo, y yo le contaba sobre mi startup, mis esfuerzos por hacerla crecer y las veces que dudé de mí mismo. En esos momentos, sentía que éramos iguales, dos almas buscando un propósito en un mundo que no siempre entendía quiénes éramos. Pero también notaba pequeños detalles, la forma en que Lucio evitaba ciertas preguntas, como su mirada se nublaba cuando mencionaba su pasado. Había una barrera invisible, y aunque no quería presionarlo, no podía evitar preguntarme qué escondía. Una noche, Lucio me invitó a una fiesta exclusiva en su yate, anclado en las aguas tranquilas de la bahía de Miami. El ambiente era deslumbrante, hombres y mujeres en trajes elegantes, música suave y copas que reflejaban las luces de la ciudad. Me sentía fuera de lugar, un chico de un pueblo pequeño rodeado por la élite, pero Lucio estaba a mi lado, presentándome a sus conocidos con una sonrisa que me daba confianza. Todo parecía perfecto, hasta que lo vi. Un hombre alto, vestido con un traje blanco impecable, observaba a Lucio desde el otro lado de la cubierta. No era una mirada casual, había algo profundo en ella, una mezcla de nostalgia y reproche que hizo que mi estómago se encogiera. Lucio también lo notó. Su cuerpo se tensó, y su sonrisa se desvaneció por un instante. «Tenemos que irnos», murmuró, tomándome del brazo con una urgencia que no esperaba. Lo seguí, confundido, mientras nos dirigíamos a una zona privada del yate. Cuando estuvimos solos, no pude contenerme. «¿Quién era ese hombre?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Lucio suspiró, pasando una mano por su cabello. «Un antiguo socio de negocios», respondió, pero sus ojos evitaron los míos. Había algo más, algo que no quería decirme. «No parecía solo un socio», insistí, sintiendo una punzada de inseguridad. Lucio se quedó en silencio, y por primera vez desde que lo conocí, vi una grieta en su fachada de confianza. «Es parte de mi pasado, Marco. No es importante ahora», dijo finalmente, pero sus palabras sonaron vacías. Me sentí como un intruso, como si hubiera cruzado una línea que no debía. Esa noche, mientras el yate seguía navegando bajo las estrellas, no pude sacudirme la sensación de que estaba entrando en un mundo que no entendía del todo. Lucio era un enigma, un hombre cuya vida estaba llena de secretos que yo apenas comenzaba a vislumbrar. Me había abierto a él, le había contado sobre mi lucha por aceptarme como hombre gay en un pueblo donde las miradas de juicio eran una constante. Pero, ¿qué sabía yo de él, más allá de lo que elegía mostrarme? La conexión que sentía era real, pero ahora me preguntaba si era suficiente para superar las sombras que lo rodeaban. Mientras las luces de Miami se desvanecían en la distancia, supe que los días venideros traerían respuestas, pero también pruebas que pondrían a prueba mi corazón. Si esta historia está resonando contigo, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir este viaje. Comparte este video con quienes necesiten un recordatorio de que la luz siempre encuentra un camino, incluso en la oscuridad. Sigamos iluminando el mundo juntos. Miami, con sus luces centelleantes, me había prometido un sueño, pero ahora, en el corazón de esa ciudad vibrante, sentía que ese sueño se desmoronaba.
Soy Marco Aurelio, un emprendedor de 28 años de Chicago, y mi mundo había cambiado desde que conocí a Lucio Vero, un magnate tecnológico de 35 años, en la cumbre tecnológica global. Nuestra conexión había sido instantánea, una chispa que creció con cada conversación, cada risa compartida en cenas junto al océano o paseos por Ocean Drive. Lucio me hacía sentir que mis sueños importaban, que mi voz tenía valor en un mundo que a menudo me hacía sentir pequeño. Pero la noche en su yate, cuando vi a aquel hombre de traje blanco observándolo con una mirada cargada de historia, algo cambió. Sus evasivas respuestas sobre ese antiguo socio plantaron una semilla de duda en mi corazón. ¿Quién era Lucio en realidad? ¿Y qué lugar tenía yo en su vida? Los días siguientes solo profundizaron esas preguntas. Seguíamos viéndonos, hablando durante horas, pero notaba una distancia en él, como si una parte de su alma estuviera cerrada para mí. Intentaba no presionarlo, pero la incertidumbre crecía, alimentada por mi propio pasado. Crecí en un pueblo donde ser gay significaba enfrentar susurros y miradas de juicio, y aunque había aprendido a aceptarme, esas heridas aún dolían. Con Lucio, había sentido una libertad nueva, pero ahora me preguntaba si estaba construyendo castillos en el aire. Todo se derrumbó una tarde en la cumbre. Un colega, con una sonrisa llena de envidia, se acercó a mí durante un receso. «¿Crees que eres especial para Lucio?», dijo, su voz cargada de desprecio. «Sigue mensajeándose con alguien de su pasado. No eres más que un pasatiempo». Sacó su teléfono y me mostró una captura de pantalla, mensajes entre Lucio y un hombre llamado Remus. No eran comprometedores, pero había una familiaridad en ellos, una cercanía que me cortó la respiración. Sentí el suelo desvanecerse bajo mis pies. Esa noche, confronté a Lucio en su ático. Las luces de Miami brillaban a través de los ventanales, pero el ambiente estaba cargado de tensión. ¿Sigues en contacto con Remus?, pregunté, mi voz temblando a pesar de mi esfuerzo por mantenerme firme. Lucio suspiró, pasándose una mano por el rostro. «Remus es parte de mi pasado», dijo, su tono evasivo. «Es complicado, Marco». Pero su silencio dijo más que sus palabras. No era solo un socio, no era solo un amigo. Había algo que Lucio no quería compartir, y esa verdad me golpeó como una ola. «Necesito saber si esto significa algo para ti», insistí, sintiendo como mi corazón se rompía. Él me miró, y por un momento vi dolor en sus ojos, pero no respondió. Su silencio fue mi respuesta. No podía quedarme allí, atrapado en un mundo donde no sabía si era bienvenido. Pero no fue solo la traición de Lucio lo que me desgarró. En los pasillos de la cumbre, escuché murmullos, comentarios disfrazados de bromas que cortaban como cuchillos. «El nuevo amigo de Lucio», decían algunos, con un tono que hacía eco de los juicios que enfrenté en mi pueblo. Esas palabras reabrieron viejas heridas, recordándome lo difícil que había sido aceptarme como hombre gay en un mundo que no siempre entiende. Me sentía expuesto, vulnerable, como si cada mirada me desnudara. No podía seguir fingiendo que encajaba en el universo de Lucio, un lugar de riqueza y secretos donde yo era un forastero. Decidí que era hora de irme. Mientras empacaba mis cosas en el hotel, las luces de Miami seguían brillando afuera, pero ya no me parecían una promesa. Eran un recordatorio de lo que había perdido, no solo a Lucio, sino la esperanza de que podía pertenecer a su mundo. Pero incluso en ese dolor, una pequeña voz dentro de mí susurraba que merecía más, que mi valor no dependía de la aprobación de nadie. Regresaría a Chicago, herido pero no derrotado, buscando un camino para sanar. Si esta historia te está tocando el corazón, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el final de este viaje. Comparte este video con quienes necesiten recordar que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía. Sigamos iluminando el mundo juntos. Las luces de Miami se habían apagado para mí, pero en el silencio de mi corazón, comenzaba a encontrar una nueva luz, una que no dependía de nadie más que de mí mismo.
Soy Marco Aurelio, un emprendedor de 28 años de Chicago, y mi viaje en la cumbre tecnológica global había sido una montaña rusa de emociones. Conocer a Lucio Vero, un magnate tecnológico de 35 años, había encendido una chispa en mí. Sus palabras, su atención, me hicieron sentir que podía ser más de lo que el mundo esperaba de mí. Pero esa chispa se apagó cuando descubrí que Lucio aún mantenía contacto con Remus, alguien de su pasado, y cuando los murmullos de la cumbre, cargados de prejuicios, reabrieron heridas que creí haber sanado. Decidí dejar Miami atrás, con el corazón herido pero con una certeza, merecía algo mejor. Regresar a Chicago fue como despertar de un sueño febril. La ciudad, con sus rascacielos y su viento frío, me recibió como a un viejo amigo. Pero el dolor de la traición de Lucio seguía ahí, un eco constante que me recordaba lo vulnerable que me había sentido. Pasé días encerrado en mi apartamento, revisando correos de trabajo, pero mi mente volvía a esos momentos en Miami, las risas con Lucio, las luces del yate, y luego el silencio que lo rompió todo. Me preguntaba si alguna vez encontraría un lugar donde pudiera ser yo mismo sin miedo. Entonces, un amigo me invitó a un grupo de apoyo para la comunidad LGBTI en el centro de la ciudad. Al principio, dudé. Había crecido en un pueblo donde ser gay significaba esconderse, y aunque había aprendido a aceptarme, aún llevaba esa armadura invisible. Pero algo dentro de mí me empujó a ir. La primera reunión cambió todo. Sentado en un círculo de rostros diversos, escuché historias que resonaban con la mía, luchas contra el rechazo, victorias pequeñas pero significativas, momentos de orgullo al abrazar quienes éramos. Una mujer habló de cómo encontró fuerza en su comunidad después de perder a su familia, un joven compartió su miedo a salir del closet y cómo lo superó. Sus palabras eran como un bálsamo, recordándome que no estaba solo. Comencé a asistir regularmente, y con cada reunión, sentía que recuperaba una parte de mí. Una tarde, mientras compartía mi historia con el grupo, mencioné a Lucio. Hablé del dolor, pero también de lo que aprendí, que mi valor no dependía de su aprobación. Alguien en el círculo me dijo, tú eres suficiente, Marco. Siempre lo has sido. Esas palabras se grabaron en mi corazón. Un día, Lucio me llamó. Su voz, antes tan magnética, ahora sonaba cargada de arrepentimiento. Cometí un error, Marco. Quiero que hagas parte de mi vida, dijo. Pero algo en mí había cambiado. Necesito tiempo para mí, respondí, y colgué, sintiendo una libertad que no había conocido antes. No era ira lo que sentía, sino claridad. Merecía construir mi propio camino, uno donde no tuviera que rogar por ser visto. Meses después, asistí a un desfile del orgullo en Chicago. Las calles estaban llenas de banderas arcoíris, risas y música que vibraba en el aire. Me uní a la marcha, rodeado de personas que celebraban quienes eran sin pedir permiso. Allí conocí a Flavio, un hombre de sonrisa amable que se acercó a charlar mientras caminábamos. Hablamos de todo, de nuestros sueños, de las veces que tropezamos, de lo que significaba estar aquí, libres. Su calidez me recordó que el mundo aún tenía espacio para conexiones auténticas. Mientras las carrozas del desfile pasaban, ayudé a un joven que parecía nervioso, alguien que asistía a su primer orgullo. Le di una bandera pequeña y le dije, estás exactamente donde debes estar. Su sonrisa fue un reflejo de la esperanza que ahora llevaba dentro de mí. Lucio me había mostrado que podía abrir mi corazón, pero fue en Chicago, entre mi comunidad, donde aprendí a amarme a mí mismo. Las luces de Miami me habían deslumbrado, pero la luz que ahora brillaba en mí era mía, y nadie podía apagarla. Si esta historia te ha inspirado, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Comparte este video con quienes necesiten recordar que, incluso después de la oscuridad, siempre hay un amanecer. Sigamos iluminando el mundo juntos.